nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los mártires, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todas las almas, que todos los de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente. Buenas noches, hermanos. Nuestro párroco siempre nos habla de que celebremos en comunidad. Hay bastantes sitios vacíos al frente, vamos a acomodarnos, vamos a llenar los bancos. Ya que Él no está, demostremos que lo que Él nos endoctrina, nosotros lo aceptamos y lo ponemos en práctica. Muchas gracias.
Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, al terminar esta hora santa, te pedimos que nos proteja, nos sane, nos libere con tu preciosísima sangre, a nosotros, a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, para que seamos verdaderos discípulos tuyos comprometidos con la Santa Iglesia Católica, con tu Santísima Madre, nuestra Madre, la Virgen Santísima. Protégenos, Señor, hoy, mañana y siempre, y que tú nos lleves al encuentro con el Padre como el Hijo pródigo, arrepentido, con un corazón contrito y humillado, recurrimos a ti, porque tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que nos sane, salve y libere para la gloria del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a nosotros. Un aplauso a la Trinidad. Bienvenidos a todos a esta celebración. Comencemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos que por más que tratamos, estamos jojotos. Y por lo tanto hay que pedirle al Señor que nos sane, que nos purifique, que nos llene de su gracia, que nos dé el perdón y la paz. Arrepintámonos de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. No hay gloria hoy, pero vamos a hacer un momento de alabanza espontánea al Señor. A Dios le gusta que le alaben, que le glorifiquen. Y en la alabanza hay sanación. En la alabanza se va el enemigo también. Por lo tanto, alabemos al Señor. Gloria a tu nombre santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre amado. Bendito y alabado, glorificado por siempre, Señor. Santo, glorioso, sempiterno, te alabamos, te adoramos y te glorificamos, divino Señor. Gloria a tu nombre excelso. Gloria a tu nombre santo. Gloria a tu nombre divino. Gloria a tu nombre bendito. Gloria a tu nombre sempiterno. Te alabamos, Dios santo, divino y eterno. Gloria a tu nombre por siempre, Señor. Te adoramos por tu misericordia. Te adoramos por tu redención. Te adoramos por la creación, te adoramos por tu amor, te adoramos porque nos das tu gracia y divina unción, te adoramos por tu Espíritu Santo, te adoramos por tu divina acción. Gloria a tu nombre por siempre, eternamente, divino Dios Santo, Cristo Redentor, Espíritu Santo Consolador. Alabanza y gloria eternamente a ti por siempre, divino Señor. Amén. Hoy que celebramos la memoria de Teresa Hornet, quien fundó diferentes asilos para atender los ancianos y los enfermos, pedimos por su intercesión para que nos ayude en el proceso de sanación y oramos por la sanación de cada uno. Señor Dios, que la memoria que unes a los fieles en una sola voluntad, en la memoria de Santa Teresa, concédenos amar lo que mandas, esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad de este mundo nuestros corazones estén firmes en ti, que eres la verdadera alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos y escuchar las lecturas.
Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su Pueblo, el Señor ama a su pueblo. alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores al Dios en la boca, en su honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Todos cantamos. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Mis queridos hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Desciende tu mente, abre el corazón, porque diariamente aprende su palabra. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya.
escuchan mi voz, dice el Señor, y yo la conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Gracias. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que bajáis por tierra y mar para ganar un presélito, y cuando lo conseguís, le hacéis digno del doble de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más? ¿El oro del templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciego, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y cuanto todo hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, fuente de verdad, amor y esperanza. Ten la bondad de sentarse. El Evangelio de hoy es un reto para salir del materialismo, para poder adherirse a Dios y no ver el dinero como un Dios. El pueblo judío del tiempo de Jesús, bueno, hoy en día algunos de ellos también, estaban tan ensimismados en lo que era el materialismo, el dinero, el poseer, el tener, que no veían más allá. Veían entonces el fariseísmo como un negocio. Veían el estar en Jerusalén como lo más grande de lo que podían hacer porque había más dinero en Jerusalén que en el resto de la Tierra Santa. Y lo que Jesús les está diciendo es: lo importante es el corazón, lo importante es el servicio a Dios, lo importante es ayudar al enfermo, al pobre, al necesitado, a que pueda tener alivio en su situación, a que pueda sanar su vida, no el materialismo, porque ellos se repartían con la cuchara grande y no veían al lado ni ayudaban a los otros. La primera lectura es la antítesis del Evangelio. En esa primera lectura se elogia los que son fieles a Dios, los que sirven, los que aman, los que perdonan, los que ayudan, los que van a poder hacer la diferencia con su trato, con su amor, con su perdón, con su alegría. ¿A cuál de los dos grupos tú quieres pertenecer?
¿Y qué haces que a veces parece que estás en el primero en vez del segundo? Porque a veces somos tacaños con la familia. No damos ni un beso a veces. A veces somos tacaños con los buenos días. Se pasan por la mañana como si le apestara la pasta de dientes. Se nos invita entonces a ser generosos en poder dar a los demás alegría, consuelo, esperanza, sentido de consolación y que podamos vernos como gente. En la casa a veces estamos tan acostumbrados a vernos los unos a los otros que nos pasamos por el lado como que no estás ahí. Sí estás ahí, reconócete y reconoce al otro. Y cuando venimos a la iglesia, ¿están los demás presentes o tú entras buscando a ver cuál es tu banco y dónde vas a aparcarte? Se nos invita entonces a también ver a los de la iglesia como hermanos, como gente que cuenta, que vale, que es alguien. Todos necesitamos un toque de alegría y demás, y que puedan decirnos, ¿cómo está? Gusto verte, qué bien. Sonríe en cantidad. La sonrisa te quita 10 años. Te estira las arrugas. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor que nos llene de su gracia, de su presencia, para que podamos sonreír con alegría y rejuvenezcamos. Lo que nos presenta las lecturas de hoy es que tenemos que hacer una opción fundamental por Cristo. Que Cristo sea nuestro norte, nuestra seguridad, nuestra fortaleza y el que nos dé el vigor para enfrentar toda adversidad, especialmente lo que sea nuestras tentaciones al materialismo, al poder, al tener, al querer, al deseo, al placer, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en el taller. Para que entonces nuestra vida esté cimentada en el amor de Dios, en el perdón de Dios, en el Gesed. ¿Se acuerdan lo que era Gesed? Misericordia. ¿Ok? De tal manera que vivamos las obras de misericordia y podamos encontrar que Dios sí nos puede utilizar como instrumento para poder ayudar a otra gente a que se encuentre con Él y a que encuentre la paz. En muchos sitios hace falta, en el área metropolitana, lugares donde se alojen deambulantes, especialmente donde abundan los deambulantes, pero hay pocos de esos. En otros sitios hace falta más lugares para darle de comer a los deambulantes. En otros lugares hacen falta sitios para, sin que sea una agencia de empleo, canalizar cómo poder ayudar gente a encontrar empleo. Pero lo importante en todo esto es cómo está nuestro corazón. ¿Qué necesitamos sanar nosotros? Hoy celebramos la memoria de Teresa Jornet, quien para el 880 por ahí tuvo la idea que le dio un sacerdote de fundar conventos para poder atender a los ancianos, a los enfermos, a los necesitados. Ella murió a los 54 años y ya a esa edad había fundado 108 conventos para atender a los ancianos y los enfermos. Hacen falta muchas Teresas hoy en día. La población en Puerto Rico creo que ya va por 60% de personas de tercera edad. Va a hacer falta muchos égidas y muchos sitios de asilos y demás. Y que cobren barato porque son 1.800 por mes. Dios tenga piedad de los ancianos. Se nos invita a que tengamos más sentido de caridad, comunidad y de acogida para que entonces nos ayudemos más todavía, especialmente hacia nuestra vejez. Hay ancianos que no tienen a nadie, no tienen familia. Y algunos que tienen familia es igual que si no tuvieran, porque ni les llaman, ni les visitan, ni les procuran, ni les dan los buenos días. Y la gente en la comunidad, la gente en la parroquia se convierte en su familia cuando les ayudamos de diferentes maneras para que puedan sentirse que son alguien, que cuentan, que valen. No solamente que sean atendidos, sino que puedan sentir que tienen con quién hablar, compartir o hasta jugar un juego de dominó. Y cuando tú tengas esa edad, ¿qué va a pasar contigo? ¿Habrá gente que te ayude? Hay que ir pensando en eso. Hay que ir planificando.
Entonces, estoy pensando que son jóvenes, ¿verdad? Yo tengo Pioneer. Entonces, lo que nos presenta la celebración de hoy es que tenemos que sanar nuestras heridas y dejar que Dios sane las heridas del tiempo, del pasado, que sane los recuerdos del pasado, que sane la soledad, que sane la angustia, que sane el abandono, que sane el sentido de fragilidad, que sane el sentido de sentirnos quizás hasta inservibles. Cuando una persona se retira, y me recuerdo unas cuantas amistades, piensan, qué bueno, me voy a retirar, voy a descansar. Y cuando ven que ya no tienen el trabajo, dicen, ¿y qué rayos yo hago ahora? Caen en depresión porque no están preparados para retirarse. Yo recuerdo de una persona que trabajaba en la petroquímica en Guayama, que me contaba que se retiró feliz de la vida. Al otro día se olvidó de que estaba retirado, se levantó a las 6 de la mañana, se fue a trabajar y el guardia no lo dejó pasar. Y ahí es que se dio cuenta de que ya él no tenía el trabajo, que era otra vida que tenía que llevar, y le cayó la macacoa. Porque no estaba preparado para eso. Tenemos que prepararnos en la vida para diferentes cambios. Prepararnos en la vida para situaciones de salud. Prepararnos en la vida para situaciones emocionales. Y las situaciones emocionales vienen gratis. Si no viene por las hormonas, porque hay algún desbalance o desajuste, viene porque hay una desaveniencia familiar o porque algún hijo, hija o nieto hizo las cosas al revés y eso te agria. Entonces tienes que aprender a respirar y decirle, Señor, te lo entrego en tus manos, y poder decirle, te amo, te quiero, pero me dolió lo que hiciste. Porque eso va en contra de Dios o porque eso sé que te hace daño a ti, aunque creas que no, y porque eso también le hace daño a la familia por H o por R. Es comunicar lo que sientes sin humillar. Pero que puedas sacarlo, porque si te lo quedas por dentro, eso te va fermentando. Como una señora que vino donde mí por una situación que el hijo estaba por China, que por otro sitio. Y entonces yo decía, él tiene que hacer su vida, pero tú trata de entender y comprender que solamente le puedes aconsejar, puedes llevar el caballo al agua, pero no puedes obligar a beber. Pero ora por él, que Dios le tocará el corazón, gracias a Dios. Y 2 semanas después apareció en mi oficina, el que estaba por China, para orientación y dirección espiritual. Dios hace milagros, Dios ayuda. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, porque queremos las cosas ahora, y queremos las cosas a nuestra manera. Y como no nos concuerda de una y otra manera, empezamos a chismear, empezamos a gritar, empezamos a decir lo que tenemos que decir, empezamos a jalarnos los pelos y a decir las cosas al revés. ¿Y quién paga los platos rotos? Los que están alrededor. Tenemos que aprender a decirle, Señor, te lo entrego en tus manos. Te entrego las quejas, te entrego las situaciones, te entrego los problemas, te entrego las preocupaciones, te entrego mi insatisfacción con las situaciones que tengo que vivir. Ayúdame y dame la sabiduría para saber qué hacer. Dame la gracia y la fortaleza de tu espíritu para hacer lo que tengo que hacer. Y dame el amor para hacerlo con caridad y no escuezar al otro. Se nos invita entonces, especialmente esa última parte. Los maridos se salvaron ahora. Entonces, caballero, pórtense con caridad con sus esposas. Trátenle con dulzura, con alegría. Trátenle como que son gente y no como que es la más regañora de ustedes. Sí, porque algunas esposas le dicen tanto lo mismo al marido que dicen, ya te crees que eres mi maíz. Y sé que se lo han dicho. Entonces, se nos invita a poder trabajar con nuestro interior para sanar lo que nos inquieta, lo que nos afecta. Lo que sea del pasado, recuerdos que vengan de tu padre o de tu madre, perdónalos. Perdona el recuerdo, perdona lo que te dijeron. Porque a veces, aunque estén muertos ellos,
y aunque tengamos 70 o 80 años, siguen en la mente las palabras de ellos. Si eran buenas, bien, pero si eran negativas, si eran malas, si eran hirientes, si eran negativas, si eran de baja autoestima, eso va dando vueltas ahí. Y eso hace que te baje a ti la seguridad, la estima, el amor, la confianza y la fuerza hasta para luchar. Por lo tanto, contradice positivamente lo que sean los recuerdos negativos, imágenes negativas, con imagen de Dios presente, evitando que fuera peor. Con imágenes de perdón, de misericordia. Y en tu mente le puedes decir a tu padre y a tu madre, te amo y te perdono, para que tenga yo paz. Porque hay gente que vive con la agriedad de lo que pasó, de lo que fue, de lo que no fue, de lo que le dijeron, de lo que le debieron haber dicho. Pues ya, deja la pataleta. Si eres adulto y aún en el proceso de crecimiento, pídele al Señor que sane tus recuerdos. Si es que tú hiciste lo contrario a lo sano y positivo que ellos te dijeron, pues ajústate tú, crece tú, sana tú. Pídele al Señor que te dé paz, fortaleza, seguridad, serenidad y que te ayude a ajustarte a ti según los mandamientos y honra mejor la memoria de tus padres. Si es con hermanos, a veces hay rivalidad por celos, por envidia. A veces hay rivalidad por competencia de amor en la casa. A veces hay celos porque trataron a uno de una manera o a otro de otra manera. Pues pídele al Señor que te sane de toda esa aveniencia, porque eso va creciendo y cuando llegan adultos se miran con pullas en los ojos. Es esa mirada de te cojo y te agajo. Y entonces empiezan como a distanciarse, como si apestaran. Es mejor el poder perdonarse y reconciliarse y tratarse como gente, porque se necesitan en el futuro. Por otro lado, entre esposos, a veces hay situaciones donde llevan años que el uno o el otro quisiera hacer un bien o quisiera que el otro cambie cierta actitud y no ocurre nada, porque nos quedamos esperando y no hablamos. Especialmente las damas esperan que el hombre por arte de magia sepa lo que ellas están pensando. Imposible, no puede ser, no va a ocurrir. Tienes que decirlo claramente en arroz y habichuelas y sin indirectas, sin pullas, sin sarcasmo. Porque de lo contrario no funciona. Es mejor decirle, perdone que lo coja usted de ejemplo que están más cerca. Mira, se le puso el pelo blanco ya. Es mejor que tú le digas a él, mi amor, quiero decirte que me gustaría que sonrieras más y tuvieras más caridad para conmigo y me dijeras las cosas con dulzura y en voz baja. ¡Compre la costilla! En vez de hacer, ¿cuándo este tipo va a aprender, concho? Deja el concho y dile la que tienes que decirle. Ok, y tú le puedes decir a ella, mi amor, tú eres bella y hermosa y te amo como la primera vez. Y me gustaría que cuando me dijeras las cosas fueras despacito. Si sigo por cada uno no terminamos. Pero lo importante en esto es cómo nos comunicamos, qué actitud tenemos los unos con los otros, porque a veces nos herimos sin darnos cuenta porque queremos las cosas a nuestra manera y nos ponemos el uno contra el otro de magistrado. Ponemos las manos así, fruncimos la cara, torcemos el cuerpo y le decimos al otro, joróbate. Entonces, eso no funciona. Se necesita trabajar la indignación, trabajar la consternación, trabajar la insuficiencia personal y poder decirle a la otra persona, a mí me molesta, me hiere tal cosa de ti por esta y esta razón. Sin acusar a la otra persona. Le decimos, me siento de tal manera.
asumes tus sentimientos, los controlas y le puedes decir a la otra persona, quisiera que fuera de esta manera, vamos a trabajar con esto y que se pongan de acuerdo. Porque de lo contrario empiezan con el trato frío. Ya viene esta con la cantareta, ya viene este con la chavienda. Entonces, no podemos vivir así. Tenemos que tener un poquito mejor comunicación para no herirnos. Y te pregunto, ¿tus heridas vienen por falta de comunicación, por suposiciones? ¿Tus heridas vienen porque haces las cosas más grandes de lo que son o más chiquitas de lo que son? Tus heridas vienen porque a veces supones que algo es de una manera y sale de otra. Tus heridas es porque te culpas tú o culpas a otra persona, teniendo o no teniendo culpa. Tus heridas son porque quieres hacer las cosas a tu manera y nadie te escucha. Tus heridas son porque quisieras que te brindaran amor, cariño y ternura y te miran como la pared. Se nos invita entonces a que podamos sanar nuestras heridas entregándole todo eso a Dios y haciendo lo contrario de lo que nos dice la herida. La herida puede que te diga a la poja con medio mundo. Pues no, tú dices, voy a amarme yo, le pido a Dios que me dé su amor y voy a amar a los demás. Contestas con lo contrario del dolor, con lo contrario del pensamiento distorsionado que he mencionado. O sea, todo lo que yo le mencioné de ejemplo son pensamientos distorsionados que usa la gente. Pues haces lo contrario. En vez de echar culpa, busca tu responsabilidad y hacer que los otros sean responsables. En vez de tú poner epítetos o de pensar que si te sientes mal debes ser mala, no. Dices, este es un momento pasajero, me voy a sentir mejor mañana y trata de entonces trabajar contigo, con tus sentimientos y hacerlos más positivos. Si tú exageras, pon las cosas en proporción, porque eso es típico del puertorriqueño, ¿ok? Van dos personas discutiendo por una acera de aquí y viene alguien de visita de otro lugar y dice, chacho, esa gente de Santa Bernadette se pasan hablando, peleando y chismeando. Eran dos personas nada más, no era todo el mundo. Pero los puertorriqueños dijimos todo el mundo. No es así. Tenemos que poner las cosas en proporción, ni exagerar ni quitar. Porque a veces quitamos tanto que no trabajamos el problema. Como la persona que tiene problemas de adicción, o tiene un hijo adicto, o tiene un hijo que usa drogas o alcohol. Y las adicciones pueden ser al teléfono también hoy en día. Entonces, negamos y pensamos que negando se soluciona el problema. Eso no funciona. Porque, no, eso es 2 o 3 amistades que tienen nada más. No, es una situación que hay que atender. Por lo tanto, la sanación viene cuando nos encontramos con la realidad, la ponemos en proporción y tratamos de que haya perdón, paz, amor, seguridad en la relación y tratamos las cosas con el amor de Dios y en su proporción. Hay procesos, que me queda otra, hay heridas que pueden ser afectivas por relaciones pasadas, con novios, con novias, con ex, donde te consternas tú por lo que te dejaste hacer o por lo que hiciste, o donde te sientes herido o herida por alguna violencia doméstica o violación también, o donde te sientes que te quedaste impotente ante la situación porque no podías manejarla o trabajarla, o porque no buscaste la ayuda a tiempo para lo que tenías que hacer para salir del atolladero, o te quedaste en una relación infructuosa donde era pecado y porque te sentías sola o solo. El Señor te llama entonces a rectificar, a superar, a sanar, a no quedarte en una situación donde se aumenta el pecado simplemente porque no sabes qué hacer. Pues busca orientación y busca ayuda para salir del atolladero psicológico, emocional, afectivo, porque a menudo lo que se crea es codependencia sexual y afectiva, como si fuera alcohol o droga. Por lo tanto, uno tiene que saber parar y detener y decir, sí, tengo tal situación y tengo que superarla. Por otro lado, hay una forma de sanar el interior, ese proceso socio-psicoafectivo espiritual, donde podemos nosotros trabajar nuestro yo y trabajar la relación con Dios y trabajar los traumas del pasado para poder sanar.
Eso viene desde la sexología cristiana. Primero, reconoces qué fue lo que te afectó, qué fue lo que te hizo daño. Dentro de eso vas a hacerte y analizar 4 preguntas. ¿Qué me dice esta situación de mí mismo, de mí misma? Trabaja tu autoestima, seguridad, confianza, trabaja tu realidad personal para verte en proporción de cómo Dios te ama, te ha hecho y cómo tú estás respondiendo y lo que te dice esa situación con respecto a ti y que tú le dices a esa situación. Segundo, ¿cómo me hace sentir? Vas a trabajar tus emociones, vas a trabajar tu situación y vas a ponerle nombre a cada emoción, para que entonces, o a cada sentimiento, para que lo puedas dominar mejor y para que no te domine a ti. Tercero, te preguntas y oras, ¿a qué me reta Dios con esta situación? ¿A qué te llama? Te llama a superarte, te llama a la humildad, te llama a luchar, te llama a tú rectificar, te llama a tú ser mejor de lo que fuiste ayer, a seguir los mandamientos, te llama a tú tener mayor caridad, empatía, misericordia, compasión con los demás, especialmente si han caído en lo mismo que tú. ¿A qué te reta? O te reta a hacer algo más por otras personas. Pues entonces en oración tú pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga con esta situación? ¿A qué tú me llamas con esto para superarme? Y después que en oración puedes percibir, sentir a qué es lo que te reta Dios, vas a la 4ª pregunta. ¿Qué yo voy a hacer positivo al respecto? Le oraste al Señor, le pediste cuál era su voluntad, qué es lo que quería, sentiste en tu interior cuál es el reto. Ahora te toca a ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas quizás a, si fue caso de aborto, por ejemplo, después que te confiesas y todo lo demás, a ir a algún grupo de terapia. Vas quizás a buscar cómo reunir a alguna gente que le ha pasado lo mismo para trabajar su situación, buscar una trabajadora social o una psicóloga o psicólogo que pueda ayudarles. Vas a quizás, si es soledad, vas a quizás trabajar en hacer un grupo de personas solas en la comunidad o en la parroquia que se apoyen mutuamente. Si es que ha habido situaciones de mala relación familiar, puedes quizás ayudar, trabajar contigo primero, buscar ayuda psicológica y espiritual y quizás unir familias para que trabajen sus situaciones. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu estrategia de lo que puedes hacer? Después que planificas esa estrategia y demás, hay otro paso. Este es solamente el primer paso. ¿Ok? El segundo paso es desahogo. El desahogo, hay 5 desahogos sanos que puedes utilizar. El primero es llorar, ese todos lo saben, ¿ok? El llorar crea un químico en el cuerpo que rompe el exceso de adrenalina, que si no utilizas esa adrenalina que es para defensa, para coger, defenderte o pelear, se convierte en veneno en el cuerpo. Entonces, para tú romper ese veneno, el llanto crea un químico que lo deshace. Por lo tanto, los caballeros, cuando vean a las damas llorando, no le digan, no llores, no, dile, envelénate llorando. Es más, llora con ella si puede. Entonces, además de llorar, que es una forma de desahogo y se siente que se libera la persona, es el poder orar, entregárselo a Dios. El tú orar ayuda a sacarlo de tu sistema, se lo entregas a Dios, que Él se encargue de la parte que le toque, pero encárgate tú de la parte que te toca a ti. En el orar, puedes alabar, puedes glorificar, puedes tú hacer petición, puedes tú hacer adoración, arrepentimiento, alabanza, pero comprométete con Dios a la parte que te toca a ti. Entonces, está el escribir. Para los que son calladitos, por favor apaguen los celulares. Para los que son calladitos, les conviene mejor hacer las 4 preguntas que les dije escribiendo, para que puedan desahogarlo y plasmarlo en el papel. Para los que les gusta hablar,
y desahogarse de tú a tú, pues busquen una persona de confianza que no sea chismosa. Para poder desahogar y hablar. Si no lo encuentran, busca el papel. O haz una cita con el padre. Entonces, o puede ser con el diácono también. O la persona de confianza. Ok, entonces, y en el diálogo trata de tú en tu mente ir contestando esas 4 preguntas. Porque esas 4 preguntas son el molinillo para filtrar tu espagueti, para hacer un producto, ¿ok? Para que llegues a algo y no se quede simplemente en un desahogo. El desahogo tiene que ir con una respuesta. Y esa respuesta te la das a ti misma a través de filtrar esas 4 preguntas, que son, ¿qué me dice esta situación de mí? ¿Cómo me hace sentir? ¿A qué me reta Dios? ¿Qué yo voy a hacer positivo al respecto? ¿Ok? Otra vez. Repito. ¿Cuál es la primera? ¿Qué me dice de mí? ¿Cómo me hace sentir? ¿A qué me reta Dios? ¿Y qué yo voy a hacer positivo al respecto? Ok. Entonces, desahogo también. Puedes hacerlo a través de ejercicio. El ejercicio mejor es el caminar, porque crea vitaminas, aleja la depresión, va sacando el coraje. Por lo tanto, camina, te ayuda para el corazón también. Media hora al día puede ser, eso te sirve, que sea un ejercicio sano. Por lo tanto, pide al Señor que te llene de su paz, de su amor. Ese es el segundo paso. El tercer paso son las etapas del perdón. Tú perdonas no porque la otra persona se lo merezca, sino porque tú quieres paz. Suena egoísta, pero es lo que necesitas. Porque si tú te pones a pensar, ese desgraciado no se lo merece, ¿qué va a pasar contigo? Se te tranca aquí, se te tranca la respiración, se te sube la presión y puedes terminar en el hospital. Por tanto, respira hondo, baja la presión y piensa, le perdono porque yo quiero paz, porque Dios le ama y me ama a mí. Y hay 5 perdones para dar. Perdona a quien te hirió, humilló, hizo daño o violó. Por lo mismo, se lo merezca o no se lo merezca, porque tú quieres paz. Porque si no está en tu mente peleando con esa persona constantemente y ya se murió o no está. O está hasta preso quizá. Entonces, segundo, perdona a quien no hizo nada por ti, que tú creíste que debió haber hecho algo. Puede ser a tu padre, a tu madre, a una persona que no te advirtió, o una persona que tú pensaste que debió haber estado allí para aconsejarte y no lo hizo, o que no pudo estar, o que ni sabía que tú tenías una situación, pero tú le culpaste de que debió haber estado. Eso es injusto, porque si la persona no sabía, ¿cómo puede entonces ser responsable? Tercero, perdónate a ti misma, a ti mismo, por lo que tú hiciste, por el daño que te hiciste a ti y el daño que le hayas hecho a otra persona. Para que no estés por la vida martillándote, debí haber hecho esto, mira que hice esto, mira que sí lo otro. O por lo que sí hiciste. Cuarto, perdón. Perdona tus omisiones. Perdona lo que tú no hiciste por ti o por los demás o por la situación, para que no te estés reprochando el resto de la vida y sintiéndote menos y miserable. Si puedes lograr perdonarte tú por lo que fue y no fue, puedes tener mayor paz. El quinto perdón es la confesión. Es el perdón que se escucha, que se siente, que te da la paz, que es del poder de Dios a través del sacerdote o de obispo, para que entonces puedas tener el perdón audible de Dios, de la iglesia, del sacerdote, de la comunidad, a través de la confesión.
y se siente una fuerza liberadora, sanadora, purificadora a través de la confesión. Esos son los 5 pasos del perdón, que son, ¿cuáles? Te perdonas al agresor, perdonas a quien no hizo nada por ti, te perdonas tú por lo que hiciste, por lo que no hiciste y te confiesas. Ok. El 4º paso se llama restauración. ¿Cómo puedes arreglar la vida? Restauración es que tú puedas hacer bien por el daño hecho. Hacer bien se interpreta como que puedas orar e interceder, que puedas hacer obras de caridad, que puedas hacerlo de tal manera que puedas sanar tu estima. Y son 4 pasos ahí. Haces bien por quien te hizo daño, para que en vez de que estés javiando, puedas hacer el bien a esa persona o a personas relacionadas o a otra gente, quien sea. Pero lo haces en oración pidiéndole a Dios que te dé la paz y que le dé sanación a esa persona también. Segundo, haz bien por quien no hizo nada por ti, para que no estés amargada o amargado pensando que te deben algo. Nadie te debe, pero tú puedes hacer algo al respecto. Puedes hacer el bien a otras personas en reparación por eso que faltó. ¿Qué te faltó? Cariño, amor, aprecio. Pues da cariño y amor y aprecio a los demás. No seas una estaca. Por otro lado, haz bien por lo que tú hiciste mal. Haz bien por tus pecados, para que se pueda subsanar lo que hiciste. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el taller del efecto multiplicador de la onda? Con la piedra que se tira en el estanque. Pues hacer reparación por eso implica que tú puedas orar, hacer caridad, hacer el bien, quizás tratar de subsanar la herida hablando con la persona envuelta o quien sea, para que pueda haber paz en el hogar, en la casa, entre las personas envueltas. Lo cuarto es, haz bien por lo que tú no has hecho. Tú querías, por ejemplo, lograr trabajar con tu coraje, o lograr trabajar con controlar tus deseos y pasiones, o querías trabajar con el poder tener mejor sentido de comunicación con los demás, o no querías trabajar para no ser como Pedro Picapiedra, que abre la boca y mete las patas. Pues entonces empieza a hacerlo, empieza a comunicar lo positivo, empieza a comunicar el bien que hay en ti, empieza a comunicar el bien que Dios te llama a darle y hacer para los demás. El 5º y último paso es el que parece más sencillo, más dulce, pero que no siempre es el más fácil. Y hay que hacer todo ese proceso primero para llegar a ese. Hacer todo por amor a Dios. En el paso 4, en este anterior, es el tú poder trabajar tu yo y tu interior y tu relacionalidad para no compensar, sino superar, trabajar la estima y la espiritualidad para ofrecerle al Señor todo, para ofrecer todo por amor a Dios posteriormente. Pero pasas de querer hacer las cosas por sentirte bien a querer hacer las cosas por amor a Dios. Ahí se completa una sanación, porque ya no te martilla los recuerdos, ya no te martilla la culpa, ya no te martilla el pasado, sino que quieres concentrarte en el hoy para mirar hacia adelante y decir, Señor, en tus manos está, quiero alabarte, glorificarte, adorarte y servirte para hacer tu voluntad. Entonces te sientes más libre porque vas como una plumita, más liviana, más liviano. Pídele al Señor que te renueve, que te llene, que te fortalezca, que te unja, que te transforme, que te dé la fuerza para luchar, de tal manera que tú puedas hacer la diferencia. Y si dejas que Dios obra en tu vida y le permites que su amor entre en ti y se refleje a los demás, entonces vas sanando los escollos de tu vida y puedes sonreír y desaparecer las arrugas. Por lo tanto, pídele a Dios que te dé el amor que necesitas,
la ternura, la fuerza de su espíritu para trabajar contigo. A veces le decimos, Señor, sáname la rodilla, sáname el pie, sáname la cadera, o sana la espalda, o sana el corazón. Es el corazón interior del alma que tenemos que pedirle sanación. Un señor, me recuerdo que en San Lorenzo, ya él se murió, cuando yo estaba allá yo también hacía ministerio de sanación. Entonces, él me decía, Padre, yo quiero que usted me imponga las manos para que me sane el hígado. Y yo decía, ¿tu hígado? ¿Y qué tiene tu hígado? O sea, es que tengo cirosis y el médico me dijo que podía morir pronto. Entonces, ¿y cómo tú obtuviste cirosis? Porque eso es de dos maneras. O es por bojachera o es por exceso de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, él me dice, no, es que yo he sido un bojachón empedernido. O sea, ajá. Y si lloro por ti y Dios te sana en este momento, ¿qué tú vas a hacer? Yo esperaba que él me dijera, voy a comprometerme con Dios y voy a estar en la iglesia 100%. ¿Y sabe lo que me dijo? Voy a celebrar con un palo de Don Q. Y yo después, mi hijo, quédate con tu hígado podrido porque no voy a orar por ti. Para que le sigas dando mala vida a tu esposa y tratándola como una cualquiera, no voy a orar para tu sanación. Y entonces, él murió arrepentido al año siguiente. Y la esposa, después de un año, encontró un hombre muy bueno, maravilloso, que la trataba como una reina y fue muy feliz con él. No hubo mal que por bien no viniera. Ajústese el que tenga que ajustarse. Pero es que tenemos que pedir la sanación interior, la sanación de las actitudes, la sanación del alma, para acercarnos más a Dios y salir del pecado, salir de las actitudes negativas, salir del arrastre del mundo, que no es solamente alcohol, drogas, impureza o pornografía o sexo o lo que sea. El mundo quiere arrastrarnos con todo lo que puede para oscurecer la mente, ahogarnos y que no pensemos en Dios, ni oremos, ni hagamos nada, sino que estemos ahí para recibir más cantazos. No somos sapos en la cajetera para seguir con cantazos. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, que nos fortalezca, que nos rejuvenezca, que nos ayude a poder servirle con amor, con entusiasmo, con dedicación, con sentido, para que entonces nuestra vida tenga mayor dirección y propósito y podamos darle a Dios de lo que Él nos ha dado. Entrega, dedicación, servicio. Lo que Teresa Jornet hizo en su vida, darse a los demás en servicio del necesitado. Por lo tanto, Cristo cuenta contigo, tú puedes contar con Él. Él te quiere sano. El maligno es el que quiere enfermarnos. Dios quiere nuestra salud. Por lo tanto, hay que dejar las obras de las tinieblas y del pecado para que tengamos mejor salud integral en cuerpo, alma, mente, sentimiento. Jesús nos insta entonces a que podamos entregarle pasado, presente y futuro, para que podamos estar en sus manos con más amor, con más alegría, con más esperanza, y podamos ser instrumentos de su presencia sanadora, transformadora y liberadora para los demás. Que Dios te bendiga. Amén. Nos ponemos en pie para las peticiones. Padre Santo, en tu misericordia, escucha benévolo nuestras súplicas. Respondemos, danos tu gracia y tu paz, Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Para que la Iglesia, Madre y Maestra de todos los hombres y dispensadora de la salvación, interceda por su pueblo, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Para que el Espíritu Santo nos llene de las gracias que necesitamos, de su sabiduría, y podamos vivir con convicción profunda la caridad pastoral, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Para que el reino de los cielos llegue a todas las personas y haya justicia, paz y misericordia, roguemos al Señor. Danos
y tu paz, Señor. Para que se robustezca nuestra fe, se acreciente el amor y la esperanza, nos sostenga en la tribulación, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Por todos los enfermos y ancianos, para que experimenten la fuerza y la gracia de Dios, su sanación, perdón y paz, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Para que el Señor en su misericordia acepte nuestro corazón contrito y humillado y nos dé la sanación que necesitemos, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Para que Dios libere a Puerto Rico de todo mal, humano, social, político, espiritual, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Por el eterno descanso de José Ernesto Calderón, Andrés de Arce, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Por la salud de Aníbal Zambrana, Diván Yael Millán Meléndez, Jorge Llanos, Mary Piper, Norma Andino, Eneida Quintana Matos, Julia de Guzmán, Lucy Sayas, Julia Guzmán, Josefina Ramos, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Por intención especial de las familias Yarnaís Tejeda, Benítez Sánchez, Rosa Medina, Irizarry Torres, Rosa Irizarry, Jorge Tomás, roguemos al Señor. Danos tu gracia y tu paz, Señor. Señor Padre amado, escucha a tu iglesia en oración, danos tu esperanza, caridad y fe, y en tu misericordia contéstanos por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Sencillo. Gracias.
nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con su misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y en el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestes y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Te alabamos y te bendecimos, Cristo Redentor. Alabanza a ti, divino Salvador. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Aleluya, alabanza, alaba a Jesús. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos y te bendecimos, Cristo Redentor. Alabanza y gloria a tu nombre, divino Salvador. Santo, alabado, glorioso, ensalzado por siempre. Gloria a tu sangre derramada. Adoramos tu sangre santa. Gloria a ti, Cristo Salvador. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos orar: sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Sana, salva
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Teresa Jornet y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. A nuestros hermanos difuntos, especialmente José Ernesto Calderón, André de Arce y cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz contigo.
Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Vamos a cantar en coro, ya lo aprendimos. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo Tomamos un momento para darle gracias a Dios y decimos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos renuevas con tu espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das nueva esperanza. Gracias, Señor, por tu amor. Porque quieres hacer de nuestra vida para ti una alabanza. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos sanas, bendices y liberas. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos abrazas en tu corazón. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das entrañas de misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Porque reanudas las fuerzas decaídas. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das tu clemencia para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu amor. Porque cuentas con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Porque quieres sanarnos para servirte mejor. Gracias, Señor, por tu amor. Oremos. Después de la oración final tendremos una oración de sanación para todos. Señor Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden quedarse en pie si gustan, pueden sentarse si quieren o si quieren joder se pueden hacerlo. La cuestión es que la oración no va a ser cortita, va a ser un poquito larga. Ok, empezamos con una alabanza. La alabanza da sanación. Cuando estuvimos en el ECLA, Perú, que éramos como 5,000 personas allá en un estadio, nos daban el testimonio que un muchacho parapléjico que tuvo un accidente
él lo primero que pidió cuando saliera del hospital, así parapléjico, era que lo llevaran a una asamblea de oración para que oraran por él. Y cuando lo trajeron, empezaron a hacer una alabanza de media hora y quedó completamente sano y salió caminando. Así que la alabanza tiene poder, no tengamos miedo. Se alaban los artistas, ¿por qué no vamos a alabar a Dios? Así que alabamos, gloria a ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a tu nombre santo, gloria a tu nombre excelso, gloria a tu nombre sempiterno. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendito por siempre, Señor. Gloria a tu nombre santo. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, alabanza, oh gloria a ti, Señor. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo, 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 santo eres, Señor. Gloria a tu nombre bendito. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre, que nos amas. Gloria a ti, Cristo, que nos redimes. Gloria a ti, Espíritu Santo, que nos consuelas. Gloria a ti, Santísima Trinidad, que nos acompañas. Gloria a ti, Dios Padre eterno, que nos das tu amor de Padre. Gloria a ti, Cristo Redentor, que nos das tu amor, alegría y perdón. Gloria a ti, Espíritu Santo Consolador, que nos das tu protección, esperanza y consuelo. Gloria a ti, Santísima Trinidad, que nos das tu paz. Gloria a ti, Augusta Trinidad, que nos das tu amor. Gloria a ti, Santísima Trinidad, que nos fortaleces en la fe. Gloria a ti, Santísima Trinidad, que nos llenas de virtud. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos. Oh, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que estás dentro de nosotros. Gracias, Señor, que te quedas con nosotros en la Eucaristía. Gracias, Cristo, que nos bendices noche y día. Gracias, Señor, que derramas tu sangre por nosotros. Gracias, Cristo, que nos das tu paz. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. En estos momentos hacemos una oración de reparación. Hacemos reparación por nuestros pecados. Hacemos reparación por Puerto Rico. Hacemos reparación por diferentes circunstancias. Padre Santo, en este momento te entregamos nuestros corazones. Te entregamos nuestra familia. Te entregamos la parroquia. Te entregamos a Puerto Rico. Te entregamos todas nuestras situaciones de vida. Te adoramos en reparación, Señor, por las veces que no te hemos hecho caso. Te adoramos en reparación por las veces que quizás no nos hemos humillado ante ti. Te adoramos en reparación, Señor, por cuanto en una forma u otra no hemos hecho tu voluntad. Te adoramos en reparación por nuestros pecados. Te adoramos en reparación por Puerto Rico. Te adoramos en reparación por la desfachatez que ocurrió frente a la catedral en las protestas. Te adoramos en reparación, Señor, por las situaciones que atraviesa la isla en deficiencia hacia los pobres, los necesitados y los marginados. Te adoramos en reparación, Señor, por las castas, culturas y etnias, por todas las subculturas que no te adoran. Te adoramos en reparación por los miembros de nuestra familia que no te alaban. Te adoramos en reparación por las veces que nosotros no te hemos alabado, servido o adorado. Te adoramos en reparación, Señor, por los encargados de las naciones, con los gobernantes de los pueblos, por todas aquellas personas en autoridad que no te sirven, no te alaban, no te glorifican, por aquellos que buscan el mal en vez del bien. Te adoramos en reparación, Padre amado, Cristo, Espíritu Santo, por todos aquellos que quizás están alejados de ti o que son indiferentes. Te adoramos en reparación por los que se oponen a la evangelización. Te adoramos en reparación por los cristianos que no te adoran. Te adoramos en reparación por los católicos que no te adoran. Te adoramos en reparación por los miembros de la iglesia, por los miembros de la jerarquía, del clero, del pueblo,
por los bautizados, por los alejados, que de una forma u otra quizás no hagan tu voluntad. Te pedimos, Padre Santo, que en tu misericordia a todos des tu paz. Te adoramos en reparación por las personas que están alejadas de tu corazón. Te adoramos en reparación, Señor, por los judíos, musulmanes y de otras religiones que quizás no te adoran. Te adoramos en reparación, Señor, por los que adoran a tu enemigo, brujos, santeros, espiritistas, adivinos, trabajos de sectas, illuminati, santeros, etc. Te adoramos en reparación, Señor, por los que procuran el mal hacia otros. Te adoramos en reparación, Señor, por los que siguen alguna forma del mal, como el ocultismo, la nueva era, por los que atacan la Iglesia Católica, por los que atacan al sacerdocio, por los que atacan la heterosexualidad, por los que atacan al ser humano, por los que destruyen el planeta Tierra, por los que usan los medios de comunicación para difundir la maldad. Te adoramos en reparación, Señor, por las personas que no conocemos, que están en contra tuya. Ten misericordia de cada cual y dale la conversión a cada cual para que se acerquen al redil. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a poder tener tu amor, tu alegría, tu paz para dárselo a los demás. Señor, te adoramos también por aquellos miembros de nuestra familia que son indiferentes, indolentes, o que no te buscan, o que son fríos, para que tú les ardas en el fuego de tu Espíritu Santo y les conviertas a ti, les acerques a tu corazón, les llenes de tu presencia, les llenes de tu paz, les llenes de tu clemencia y les ayudes a servirte, Señor. Oh Señor Padre Santo, te adoramos y te glorificamos por tu amor. Cristo, te adoramos por tu redención. Espíritu Santo, te adoramos por tu santificación. Pon en el corazón de Jesús, Padre Santo, la sangre derramada de Cristo en la Eucaristía, en el Calvario, transustanciada en cada Eucaristía, para que hagas un lago redentor y corredentor y pongas en el corazón de Jesús a las personas que te pedimos en intercesión. Te pedimos en primer lugar por los aquí presentes, para que tú les sanes, para que les auxilies, para que tengas misericordia de cada cual. Te pedimos por nuestra familia, para que les acerques más a ti. Te pedimos por los pobres, por los necesitados, para que tú les toques y les ayudes en su necesidad. Te pedimos por los sin techo, los deambulantes. Te pedimos por los huérfanos, por las viudas, por las personas de tercera edad. Te pedimos por cada persona que necesita de tu amor, cariño, presencia y amistad, para que tú les sanes, salves y liberes. Oh Padre amado, en el nombre de Cristo Eucarístico, te entregamos, Señor, todas las necesidades presentes, para que toques a cada cual. Pon en el corazón de Jesús a las personas que han estado cerca de nosotros en este día. Pon en el corazón de Jesús, Padre amado, los que nos están mirando por internet y participando de esta celebración, para que tú sanes a ellos, sanes su familia, les auxilies en su necesidad y desvalidez y les abraces una y otra vez con tu presencia alentadora, con tu fortaleza y amor a toda hora. Bendíceles, Señor, con tu presencia y úngeles, Señor, con tu amor y clemencia. Oh Padre amado, te alabamos, adoramos y bendecimos. María Santísima, te damos gracias, te honramos, te veneramos y te bendecimos. Cúbrenos con tu santo manto de protección, intercesión y liberación ancestral. Con tu presencia, por ese amor, líbranos de todo mal por Cristo Redentor. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, es nuestro amparo contra la perversidad y acechanza de Satanás. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Santo ángel de nuestra guarda, intercede por cada uno aquí presente, para que Dios dé la salud plena a cada cual y libere a cada cual de lo que necesite liberación. Santo del cielo, Santa Teresa Jornet, San Alfonso, San Gerardo, San Juan Newman, también Padre Pío, San José, San Benito, intercedan por los aquí presentes para que Dios sane y libere a cada cual. Te pedimos, Padre Santo, que bendiga a cada uno con las gracias que necesita para su salvación y para su salud. Te pedimos, Padre Santo, que bendiga a cada cual con tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Ruaj,
Llénanos, Señor, de la fuerza de lo alto, que nos sane, que nos unja, que nos llene. Señor, a nosotros y los nuestros y a los que nos están mirando, llénales de tu presencia, llénales de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y úngenos. Espíritu Santo, ven y sánanos. Espíritu Santo, ven y purifícanos. Espíritu Santo, toma posesión de nuestras mentes para que pensemos según Dios Padre. Espíritu Santo, toma posesión de nuestras almas para que amemos con el corazón de Jesús. Espíritu Santo, toma posesión de nuestros cuerpos para que te sirvamos, alabemos y glorifiquemos con salud y virtud. Espíritu Santo, ven y toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y apostolado. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones. Toma posesión de nuestro ser y quehacer y de todos los aspectos de nuestra vida. Señor Jesús, ven, llénanos. Jesús, ven, acompáñanos. Jesús, ven, protégenos. Jesús, ven y úngenos con tu presencia. Jesús, ven a nuestro corazón. Manifiéstate con tu poder. Llénanos de tu gracia, amor y clemencia. Llénanos de tu presencia, Señor, para que al salir al mundo a extender tu reino, nos envuelvas como una cápsula, inmersos y sellados por tu preciosa sangre, acompañados del Padre, del Espíritu Santo, de la Virgen María y la corte celestial. Ven, Señor Jesús, a nuestro corazón para sanarlo, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Jesús. Ven, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, en este momento, que si hay alguna persona que tiene alguna atadura espiritual, que tú rompas esa atadura. Padre Santo, rompe toda atadura espiritual que haya adquirido cualquier persona. Sella este lugar con la sangre de Cristo. Sella cada persona con la sangre de Cristo. Cambia las partículas de atmósfera de este lugar por partículas de la preciosa sangre de Jesús. Cambia las partículas de nuestro ser por la preciosa sangre amada de Jesús. Bendícenos con tu protección, amor y clemencia y líbranos de todo mal en el nombre de Cristo Redentor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que ates y amordaces a Satanás y todo espíritu del mal que viene de las alturas, del aire, del agua, del fuego, del suelo, del subsuelo, del mundo de las tinieblas, del oculto, del Seol, del infierno, de la fuerza encadenada de la naturaleza, de la herencia, de la herida, de la carne, de los pecados, de lo que son portados nosotros cualquier otra persona que quiera causarnos daño. Y en el nombre de Cristo, Padre Santo, te pedimos que disipes toda tiniebla que haya a nuestro alrededor o que nos esté afectando a nosotros, nuestras cosas y casas. Y te pedimos, Padre Santo, que disipes de nosotros todo aquello que no sea tuyo. Rompe, Señor, todo poder de venganza, intercomunicación, de comunicación, de tentar de Satanás y los espíritus malignos, para que no nos afecten a nosotros, nuestras cosas. Padre Santo, en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, rompe, disuelve, desintegra todo conjuro, maldición, maldicencia, maleficio, control mental, manipulación, ocultismo, pronunciado sobre nosotros, nuestras cosas. En nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, Padre Santo, rompe, disuelve, desintegra, deshaz todo conjuro, maldición, maldicencia, maleficio, control mental, manipulación, ocultismo, pronunciado sobre nosotros, nuestras cosas en presente, pasado y futuro. En nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, Padre Santo, rompe, disuelve, desintegra, deshaz todo conjuro, maldición, maldicencia, maleficio, control mental, manipulación, ocultismo, pronunciado sobre nosotros, nuestras cosas en presente, pasado y futuro. Todos los males envueltos en lo mencionado, Padre Santo, átelos y amondácelos con la sangre de Cristo, no permitas que se manifiesten y mándalos a los pies de Cristo, que Él disponga de ellos, no afecte a persona alguna en lo absoluto. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre Santo. Alaba a Jesús. Gloria, 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 aleluya. Alabanza, oh gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor, gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús, santo eres, Señor. 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 Gloria a Jesús, santo eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. 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 Santo eres, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Jesús. Aleluya, alabanza, oh gloria a ti, Jesús Santo, aleluya. Alabanza, oh gloria a tu nombre santo, excelente, sempiterno. Gloria a ti, Jesús Santo eres, Señor. Gloria a ti, Jesús Santo eres, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús Santo eres, Señor. Santo Yahvé, gloria a ti, Cristo. Alabanza al Espíritu Santo. Bendita María por siempre sea. Bendita sea María en su entereza y dignidad. Gloria a ti, Cristo Redentor. Jesús, en este momento te pedimos que sanes nuestro corazón herido.
Sana las heridas que hayan provocado cualquier mal en nosotros, psicológico, emocional, afectivo, espiritual. Ven a nosotros, a nuestro corazón, en estos momentos para sanar nuestras heridas. Las clavamos en tu cruz, Jesús, para que sirvan para la salvación nuestra y la de los demás. Y te pedimos en este momento, Jesús, que hagas salir de tu corazón un brote de tu sangre que nos llene, que nos purifique, que nos perdone, que nos libre de todo mal, que nos libere de lo que no sea tuyo, que nos sane de todo lo que no sea tuyo, que nos sane de toda enfermedad, que nos libere de todo mal espiritual. Padre amado, en este momento te pedimos, abrázanos con tu amor, que sintamos tu amor de Padre que sustituya a nuestro Padre, que sintamos tu amor de Padre y Madre que sustituya a nuestra Madre también. Danos ese amor celestial que sana las heridas, el vacío, el desconsuelo, el desaliento, la injusticia, la venganza y el resentimiento. Danos tu amor de Padre que sane el interior y nos fortalezca plenamente con tu alegría, esperanza y amor. Jesús, Redentor amado, te entregamos nuestros pecados, te entregamos nuestros desaciertos, te entregamos nuestras situaciones de vida, te entregamos nuestras vergüenzas y errores, te entregamos, Señor, todo lo que sea injusticia, pasión o dolor, para que tú sanes el corazón herido, para que tú sanes el pasado, el presente, para que nos dé fuerza para el futuro. Jesús, venga a nosotros para sanarnos, abrácenos con tu amor redentor, para que podamos sentir tu perdón, tu alegría, seguridad y amor. Danos, Señor Jesús, tu abrazo que sales desde la cruz para poder darnos tu cuerpo resucitado, y en tu Eucaristía nos abrazas, vienes a nosotros para darnos tu paz, para restaurarnos, renovarnos y llenarnos. Ven, Señor Jesús, ven a nuestro corazón, manifiéstate en nuestro corazón, sana nuestro corazón herido, Señor Jesús, y danos tu paz, danos tu presencia, danos tu clemencia. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, ven a cada uno. Espíritu Santo, úngenos. Espíritu Santo, santifícanos. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, renuévanos. Espíritu Santo, llénanos en el nombre de Cristo Jesús. Por la intercesión de la Virgen María, Espíritu Santo, cambia nuestra tristeza por alegría, el desamor, desaliento, traición, por la llenura de tu amor. Que ante todas las heridas de nuestra vida en estos momentos, tú pongas tu amor y pongas la imagen de Dios Padre abrazándonos, sanándonos en el momento del dolor, de la angustia, de la soledad, en el momento en que quizás nos hemos alejado de ti. Para que en este momento, Espíritu Santo, vengas y nos des la salud que necesitamos. Sana el corazón herido, sana las heridas de traición, sana las heridas de falta de perdón, sana las heridas de indiferencia, de trato silencioso negativo. Sana las heridas, Señor, de todos aquellos que hayan hecho bullying a cualquiera aquí presente. Sana las heridas, Señor, de todo lo que hemos recibido negativo en nuestro crecimiento en todas las etapas de nuestra vida. Sana, Señor, todo aquello que nos ha estado afectando y danos tu paz, Espíritu Santo. Danos tu alegría y danos tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. María Santísima, tú que eres la estrella de la evangelización y la estrella de la liberación, ven e intercede por nosotros en estos momentos y con la venia de Dios Padre, abrázanos en tu regazo. Llénanos de tu amor de madre. Lávanos con la sangre de Cristo. Lava nuestro cuerpo, nuestra mente, sentimiento, nuestra alma con la sangre de Jesús. Que nos purifique y libre de todas las ataduras que tengamos y de todos los efectos de nuestros pecados. María, úngenos con la sangre de Jesús. María, protégenos con tu presencia. María, auxílienos y danos también tu clemencia. Y en tu amor, María, hazte presente aquí, hazte presente también en nuestra vida y despide toda tiniebla, despide al enemigo y sus secuaces humanos y espirituales que nos estén afectando y que no permitan nuestro progreso espiritual o que nos estanquen.
te pedimos, María, que intercedas por nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo, ate y amordaza al enemigo y a todos los espíritus del mal que andan por el mundo para la perdición de las almas. No permitas que se manifiesten. Ate y amordaza todo mal en el nombre de Cristo. Y lo que nos esté afectando, no permitas que se manifieste. Y ate y amordaza con la sangre de Jesús todo espíritu del mal que esté afectando a los presentes y que les haga pecar. Ate y amordaza al tentador con la sangre de Cristo, Padre Santo. No permitas que se manifieste y mándalo a los pies de Cristo Jesús, para que Cristo disponga de ellos, no afecte a persona alguna. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre Santo. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús. Gloria, 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 Jesús, gloria, Jesús, santo el Señor. Gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Padre, gloria a ti, Cristo, gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. María Santísima, si quedara cualquier mal que nos afecte, en el nombre de Jesús, te pedimos también que lo desamordace con la sangre de Jesús y mande a los pies de Cristo, que Cristo disponga de Dios, no afecte a persona alguna. Bendita sea María, bendita sea por siempre, bendita sea la pureza de María, bendita sea María, Virgen y Madre por siempre. Padre Santo, en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo, te pedimos que cualquier dolencia que tengamos, que la sanes. Oh Padre Santo, llena de tu Espíritu Santo, que sane nuestro interior y que llene los huecos que haya dejado cualquier negatividad, cualquier mal al salir. Con tu presencia, con tu amor nos llenes. Espíritu Santo, ven y sana a los que sufren de artritis. Espíritu Santo, ven y sana a todos aquellos que sufren de reuma. Espíritu Santo, ven y sana a los que sufren de la cadera. Espíritu Santo, sana a los que sufren de cualquier músculo. Espíritu Santo, sana a aquellos que sufren del sistema esqueletal. Espíritu Santo, sana a todos aquellos que sufren del sistema linfático. Sana a aquellos que sufren del sistema renal. Sana a aquellos que sufren del sistema digestivo. Sana a los que sufren del sistema nervioso. Sana, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, a aquellos que sufren del sistema reproductivo. Espíritu Santo, sana a aquellos que están sufriendo de las neuronas. Ves sanando a aquellos que están sufriendo de las nefronas. Ves sanando a aquellos que sufren del sistema respiratorio. Ves sanando el asma. Ves sanando las enfermedades de nariz, boca, garganta. Ves sanando las migrañas, el dolor de cabeza. Ves sanando, Señor Espíritu Santo, la visión. Ves sanando, Espíritu Santo, todo lo que necesite corrección. Ves sanando, Espíritu Santo, la espalda. Ves sanando toda parte del cuerpo, los pies, las rodillas. Ves sanando, Espíritu Santo, todo nuestro ser. Ves sanando, Espíritu Santo, todo lo que esté en nosotros, que quizás nos afecte. Y ven a nosotros con tu paz. Ves sanando el hígado, el páncreas, el vaso. Espíritu Santo, sana también todo lo que en el sistema linfático, y ves sanando en cada cual lo que necesita restauración y sanación. Ves sanando a cada persona del cáncer que pueda tener, sea de la mama, sea de la próstata, sea del útero, sana el cáncer de los huesos, sana el cáncer de la piel, sana el cáncer de los intestinos, sana el cáncer de donde esté alojado. Señor Padre Santo, te pedimos que sanes a todas las personas aquí presentes con tu amor, con tu presencia, en el nombre de Cristo y por obra del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alaba a Jesús. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos. Gloria a ti, Señor Padre Santo. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Gloria, 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 Jesús. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor Jesús. Te suplicamos, imploramos, Padre Santo, que sanes a cada persona de toda enfermedad. Y si la enfermedad es por algún espíritu, ate, amordace ese mal con la sangre de Cristo. No permitas que se manifieste y mándalo al infierno en el nombre de Jesús. Y quede sana la persona en el nombre de Cristo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Padre Santo, que ates y amordaces todo ente negativo y todo espíritu de chisme, de odio, de maldad, de resentimiento, de orgullo, de vanidad, de soberbia, de falta de amor, de falta de perdón, de falta de cariño, cualquiera otro que esté afectando los presentes, y todo espíritu de sensualidad desenfrenada
o de sexo desenfrenado o de carencia afectiva. Hazte la bondad con la sangre de Cristo, no permita que se manifieste y mándalo al averno en el nombre de Cristo, no te lo pedimos, Padre Santo. Y no permitas que ningún mal mencionado vuelva, ningún número de circunstancia, sino llena de tu gracia en abundancia, alegría, fortaleza y paz. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, y llénanos de tu espíritu, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu clemencia, Señor. Gloria, gloria a ti, Jesús. Padre Santo, que todos los males queden bajo tu autoridad. Te suplicamos que nos llenes de tu amor, de la sangre de Jesús, y no permita que ningún mal vuelva, ningún número, categoría o circunstancia, sino llene tu gracia en abundancia, alegría, fortaleza y paz. Y úngenos con tu amor, con tu clemencia y benevolencia. Restáuranos con tu poder, restáuranos con tu espíritu, restáuranos con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y úngenos. Espíritu Santo, ven y transfórmanos. Espíritu Santo, ven y danos tu paz. Espíritu Santo, ven y renuévanos. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y úngenos con tu amor misericordioso. Sana, salva y libera a tu pueblo, Padre amado, en el nombre de Cristo, por obra del Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, Señor. Limpia a tu pueblo, sana a tu pueblo, libera a tu pueblo, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gloria, 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 gloria a Jesús. Aleluya. Padre, te amordaza todo espíritu de lujuria con la sangre de Cristo y mándalo al infierno en el nombre de Jesús. Hazte amordaza todo espíritu maldito que esté todavía dando vuelta y que resista a irse. Hazte amordaza con la sangre de Jesús y mándalo al pies de Cristo. Cristo envía al infierno en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Y sella a tu pueblo con la sangre de Jesús. Sana a tu pueblo con la sangre de Jesús. Unja a tu pueblo con la sangre de Jesús. Y devuélvenos tu paz, tu alegría, dominio propio, templanza, sabiduría, humildad, clemencia. Danos, Señor, Padre Santo, la fe, esperanza y caridad que necesitemos. Aumenta en nosotros tu sabiduría, don de ciencia, conocimiento. Aumenta en nosotros, Señor, tu presencia ante todo desvalimiento. Y danos, Señor, tu fortaleza para que sea tu Espíritu Santo que obre en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, para alabarte, adorarte, seguirte y servirte. Ven sobre nosotros y úngenos. Ven sobre nosotros y llénanos. Ven sobre nosotros y purifícanos. Ven sobre nosotros y transfórmanos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te pedimos que a los que nos están viendo a través del internet, que tú les sanes en estos momentos, que tú pongas tu mano sanadora sobre cada cual, tu mano sanadora, purificadora y liberadora, y le transforme, le llenes, le unja con el poder de tu Espíritu, que sienta la fuerza de tu poder, la fuerza de tu Espíritu en su hogar, que le sanes, que le levantes de la cama, que le llenes de tu presencia, que le unjas con tu amor, que le des tu clemencia y le ayude a alabarte, divino Señor, en el nombre de Cristo Redentor. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Padre, sella a todos con la sangre de Jesús. Danos tu amor, tu paz y tu luz. Sella, Señor, con la sangre de Cristo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros vehículos, vías de rodaje, destinos con la sangre de Jesús. Sella nuestras casas con la sangre de Cristo, sella los apartamentos con la sangre de Jesús. Sella, Señor, nuestros trabajos con la sangre de Cristo. Sella cada familiar con la sangre de Jesús. Sella los compañeros de trabajo y de apostolado con la sangre de Jesús. Y danos tu paz, tu amor y tu luz para que podamos ser valientes evangelizadores de la calle. Bendícenos, Padre Santo, por la intención de Teresa Jornet, para que podamos tener gusto por tu palabra, por la oración y por el servicio a los demás. Padre Santo, llénanos de tu gracia, alegría, esperanza y consuelo. Llena de tu clemencia, amor y presencia, para que a todos podamos servir y podamos ser instrumento de tu luz, de tu presencia, ofreciendo todo por la cruz de Jesús, uniendo todo a la cruz de Jesús. Padre, te entregamos todo. Sana, salva, libera a tu pueblo. Bendícenos, Señor, y úngenos con tu amor y con tu espíritu. Llénanos, Señor Padre Santo, y cualquier impedimento psicológico, emocional, afectivo, espiritual que quede dando vueltas, te pedimos que en estos momentos lo ate y amordace con la sangre de Cristo y los mande, no afecta a persona alguna, en el nombre de Jesús. Y danos a todos tu paz, danos tu espíritu, danos tu alegría, danos tu fortaleza, danos tu esperanza, danos tu clemencia, danos, Señor, la entereza que cada cual necesite, y da a cada cual la fuerza para luchar y ser guerrero espiritual.
intercesor fiel y ferviente. Bendícenos, Padre Santo, para que sanes nuestra alma, mente, cuerpo y sentimiento y nos auxilie en todo desvalimiento y fortalezcas con tu amor por Cristo nuestro Señor. Séllanos, Señor, con la sangre de Cristo y danos tu salvación y protege los nuestros y a nosotros nuestras cosas y trabajo contra toda venganza del enemigo y danos tu gracia y amor, Dios divino, para que en todo momento te agrademos y seamos según tu voluntad por Cristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Gloria, 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 te alabamos, te alabamos. Gracias, Señor. Sana en mí. Gloria a Jesús, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, gloria, gloria a ti, Jesús, santo del Señor. Pues das un minutito nada más. Si hay algún testimonio de esta semana, puede venir al frente para dar ese testimonio. Si no, yo tengo uno de ustedes mismos también. Algún valiente. No necesariamente que Dios te sanó ahora. Eso puede que la semana que viene sea que tú sientes la sanación, entonces das el testimonio. Ok, de esta semana, yo sé que lo has habido porque me lo han dicho. Ok, hay una señora que no la veo aquí ahora, que es una de las damas de hospitalidad, que me decía... Ella me pidió oración por un hijo que tenía postrado, que estaba enfermo, que no salía del cuarto, que no se movía. Y oré con ella a distancia por él y me dice que al otro día ya estaba caminando y comiendo. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Averigüen después quién es la doña. Ya saben. Ya yo lo dije. Ok, está bien. Muy bien. ¿Alguno otro? Bueno, pues damos las gracias a todos. Mañana seguimos, mañana oramos por las madres, después de Santa Mónica. Y el miércoles oramos por la familia. Por los hijos, sí, por los hijos, la familia, etcétera, etcétera. Ok, así que gracias a todos. Esperamos que esta noche haya sido de bendición para todos. Les invitamos los lunes, que está el grupo de oración aquí, para que esto que hemos vivido hoy lo vivamos también en el grupo de oración, son los lunes. Así que anímense para animar a otros y piden al Espíritu Santo que les electrifique, que les llene de su gracia, ¿ok? Que les rejuvenezca. Nos ponemos en pie. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga con su amor, clemencia y paz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, con gozo y alegría nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes, gracias al ministerio y gracias a todos los servidores. Gracias a los de comunicaciones. Y a su nombre. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, y es para mí. Cielo, tierra, donde iremos a vivir. Cielo, tierra, Dios les bendiga. Saludos. Compañeros.